Muy buenas tardes a los que se han ido incorporando. Les agradezco mucho que estemos aquí. Les deseo que estén muy bien de salud, igual que sus familias. Y vamos a continuar con este proceso de la prueba de hipótesis que habíamos platicado ya en las sesiones pasadas, donde habíamos mencionado los pasos uno y 2. Y de hecho voy a hacer alguna recapitulación porque les voy a mostrar una cosa muy importante en el programa de JASP que tiene que ver con la selección de las hipótesis H0 y HA. Pero simplemente para recapitular un poco, decíamos que los primeros pasos para esta prueba, que es una prueba clásica para poder trabajar en análisis de datos, es la prueba de el análisis de las hipótesis alternativa y la hipótesis nula, que le llamamos NHST, que es el Null Hypothesis Significant Test, ¿ok? Y esta prueba de significancia es importante por varias razones, y unas de ellas son que nosotros podemos proponer una idea de investigación, que recuerden que le llamamos hipótesis alternativa, hipótesis de investigación, la cual pues nosotros establecemos como la idea básica de investigación que quisiéramos que ocurriera, pero que sabemos que no vamos a poder probar. Yo les decía en ese momento que es como una idea de que tenemos una nueva terapia, una nueva forma de enseñanza y que queremos ver cómo impacta en alguna medición que nosotros vamos a hacer, por ejemplo, de desempeño académico, de síntomas depresivos, de estado de ánimo. Y entonces lo que nosotros hacemos es plantear esta hipótesis alternativa, la cual dice que si nosotros aplicamos una cierta terapia sobre un grupo en comparación contra un grupo que no recibe terapia o un grupo que recibe una terapia clásica o distinta, entonces va a haber una diferencia en la puntuación en el resultado, ¿ok? Entonces, esa hipótesis que le llamamos la hipótesis alternativa es una muy buena idea de investigación, pero que desgraciadamente no vamos a probar, sino que lo que podamos hacer única y exclusivamente después del análisis es apoyar esta hipótesis. Y la segunda hipótesis que decíamos que es importante es la hipótesis nula. Esta hipótesis nula es relevante, es importante, porque es la hipótesis que ponemos a prueba de manera estadística. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es la hipótesis que nosotros vamos a evaluar con el procedimiento estadístico que sigamos y sobre la cual se va a tomar la decisión. La decisión que se tome sobre esta hipótesis nula es la que va a favorecer o no a la hipótesis alternativa. Pero recuerden que lo hemos comentado y lo volvemos a decir, en ciencia no probamos las cosas, sino que simplemente fortalecemos, respaldamos teorías, modelos, hipótesis en este caso. Entonces, esa hipótesis nula puede ser verdadera, puede ser falsa. Eso es lo que nosotros tenemos que evaluar con la estadística. Entonces, eso es lo que habíamos visto y les voy a compartir en JASP cómo es que eso se ve cuando lo vamos a llevar a la práctica. ¿Ok? Entonces, ustedes ya están viendo en su pantalla JASP, ya lo hemos visto en otras ocasiones. Voy a abrir un archivo, el que sea, ahorita no es relevante cuál realmente abra. Entonces, voy a abrir alguno de la prueba T, que lo vamos a ver muy pronto. Las pruebas T son pruebas que nos ayudan a comparar dos medias, ya sea la media de dos grupos, ya sea la media de dos condiciones, pero me ayuda a evaluar medias, ¿ok? Comparación de dos medias, ¿ok? Entonces, este ejemplo que voy a abrir, simplemente les contextualizo para que no sea un ejemplo al aire. Es un ejemplo donde tenemos un grupo de control, un grupo de tratamiento. Al grupo de tratamiento se le dieron actividades directrices para la lectura y al otro grupo no se le dio absolutamente nada. La idea es ver si mejoran en su desempeño de lectura después de hacer la intervención. Ese es el contexto de estos datos. ¿Qué aparece con ustedes en pantalla? Bueno, aparecen dos columnas que quiero que se fijen en esta ocasión, principales, que son la columna que dice grupo y la columna que dice DRP. En la columna que dice grupo, ustedes pueden ver que dice treat de tratamiento y después del número 22 empieza el grupo de control. ¿Sale? Entonces tenemos los dos grupos, tratamiento y control. Esa es la columna número 2. En la columna número 4 tenemos el DRP, que es el desempeño que vamos a tener en la lectura, la puntuación que tenemos en la lectura, respectivamente para los del grupo de tratamiento y los del grupo de control. Entonces aquí otra vez tenemos dos grupos y queremos comparar las medias que resultan de la intervención del tratamiento sobre el desempeño de la lectura.
Entonces, lo que vamos a hacer en su momento, ahorita esto no se preocupen demasiado, eso lo vamos a ver en su momento. Aquí nada más es para expresar lo que quiero decir con respecto a las hipótesis. Vamos a seleccionar este primero y ya saben que JASP nos abre un diálogo de análisis. Entonces, no voy a hacer ningún análisis, solamente les quiero mostrar una parte que es importante aquí. Y les voy a mostrar con mi lápiz, ¿ok? ¿Cuál es la parte que quiero que anoten? Bueno, la parte que yo quiero que anoten es esta parte de acá, que estoy encerrando en esa figura, ¿ok? Que dice Alt Hypothesis. Este Alt Hypothesis es de Alternative Hypothesis. Es decir, la hipótesis que yo tenga de investigación, la que yo quiera hacer, es la que yo tengo que establecer en esta. Tengo tres opciones y esas tres opciones a qué están ligadas o a qué están, cuál es el concepto detrás de estas tres opciones. Los conceptos de hipótesis direccional, hipótesis no direccional. ¿Ok? Entonces, si ustedes se acuerdan, voy a dibujar una campana gaussiana. Entonces, en esta campana gaussiana que yo tengo acá, yo tengo una media. Y la idea era preguntarse hacia dónde se mueve el puntaje. ¿Se mueve hacia la izquierda? ¿Se mueve hacia la derecha? ¿Ok? Entonces decíamos que en una hipótesis de tipo no direccional se podía mover hacia este lado o se podía mover hacia este lado. Eso es lo que nosotros habíamos puesto como condición para una hipótesis no direccional, que es lo que viene también en la animación pequeña que les subí también en el Classroom. Bueno, esta hipótesis no direccional lo que dice es lo siguiente. Hago una terapia y esa terapia que yo tengo, digo que va a cambiar los síntomas, digamos, de estado anímico, de depresión, de estrés, con respecto a un grupo de control. Yo no estoy seguro si el cambio va a ser creciente, si va a ser decreciente, es decir, si va a aumentar los síntomas o va a disminuir los síntomas. Simplemente voy a decir que los síntomas van a ser diferentes entre los dos grupos. Entonces, como yo no estoy indicando la direccionalidad de la hipótesis, decíamos que era una hipótesis no direccional. Eso quiere decir, las puntuaciones de un grupo y del otro son diferentes, que lo habíamos mencionado con este símbolo igual, tachado, ¿ok? Bueno, eso es lo que tenemos aquí. Grupo 1 es diferente del grupo 2. Eso quiere decir en JASP que el primer renglón que yo tengo aquí es el renglón de la hipótesis no direccional, ¿ok? Los siguientes dos opciones que yo tengo acá son hipótesis de tipo direccional, que como ustedes lo recuerdan, la direccional, si decíamos tal terapia mejora el rendimiento de la persona. Tal terapia disminuye los síntomas depresivos. Entonces, podemos ver cuál de las dos direcciones va a tomar, si va a tomar hacia arriba o si va a tomar hacia abajo. Entonces, es lo que les quería mostrar nada más para cerrar el punto 1 y 2 de la prueba de hipótesis, que en JASP podemos generar estas hipótesis. Lo tradicional y convencional que la gente hace para evitar decir hacia dónde se mueve es decir simplemente que son distintas las dos medias de los grupos, del grupo 1 y del grupo 2. ¿Ok? Entonces eso se los quería mostrar, cerrar con esta parte lo de JASP. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿Qué es lo que continúa? ¿Qué es lo que ahora sigue después de haber establecido estas hipótesis 1, la alternativa 2, la hipótesis nula? Bueno, y esto es muy importante y esto no es tan trivial. Y es establecer la parte del riesgo. ¿A qué se refiere el riesgo? Bueno, déjenme leerles en el enunciado y les explico. Decidir el riesgo que uno está dispuesto a tomar por estar mal si uno rechaza una verdadera H0, por tanto, cometer un error tipo 1, alfa. También tomar la decisión acerca del riesgo que uno está dispuesto a correr por estar mal si uno falla en rechazar una H0 falsa. Es decir, cometer un error tipo 2, beta. ¿Qué significa este enunciado? Y vamos a revisarlo por partes. La primera parte habla sobre rechazar una verdadera H0. Y vamos a tratar de entender qué significa esto de una verdadera H0. Bueno, H0 lo que nos dice es que no hay diferencias entre los grupos. Eso es lo que indica H0 siempre. Que no existen diferencias, independientemente de lo que yo haga, nunca va a haber diferencias. Eso es H0. Que sea verdadera quiere decir que no hay diferencias. ¿Sale? O sea, eso es lo que quiere decir que una verdadera H0. Quiere decir que H0 está diciendo que no hay diferencias y no hay diferencias porque es verdad. Pero, ¿qué pasaría si yo al hacer mi estudio
a pesar de que es verdad H0, es decir, no hay diferencias, mi estudio me lleva a inferir, me lleva a interpretar que sí las hay. O sea, ¿qué pasaría si la realidad me dice que no hay, pero yo estoy viendo que sí hay? En el término coloquial se le va a llamar a este error, que llamamos de tipo 1, se le va a decir coloquialmente que es ver diferencias donde no las había. Haciendo una analogía con cuestiones de criminalística y demás, de derecho, podríamos pensar que este error tipo 1, que es delicado, que es grave, es como incriminar, meter a la cárcel a una persona inocente. Es decir, no había pruebas, no había evidencia y sin embargo se ven evidencias que no existen. ¿Sale? Entonces es ver diferencias donde no las hay. Es un error grave, es un error bastante delicado. Entonces se le considera un error tipo 1 y se le llama alfa. Este famoso alfa es el punto 0,5 que nosotros escuchamos cuando hacemos una investigación o cuando leemos una investigación y decimos alfa P menor de 0,05. Bueno, de ahí viene, de este error que nosotros podemos considerar de cuántas veces estoy dispuesto a equivocarme de 100 veces que haga el experimento. Es decir, si yo pudiera hacer el experimento 100 veces, ¿cuántas de esas 100 veces estoy dispuesto a equivocarme? Ese estoy dispuesto a equivocarme se le llama riesgo, ¿sale? Ya lo comentamos la vez pasada con lo del COVID y lo del VIH, que en realidad las pruebas tienen error. Entonces la pregunta es, ¿de qué tamaño estoy dispuesto a que sea ese error aceptando que existe? ¿Sale? ¿De qué tamaño estoy dispuesto a aceptarlo? De tal forma que yo pueda decir que mi resultado es válido. Entonces, lo clásico en psicología, ya desde los trabajos de Fisher, que les estoy hablando 1920 más o menos, decían que el valor más adecuado para psicología es 0,05. ¿Sale? Perfecto. Entonces, pues me voy a basar en 0,05. ¿Qué significa ese 0,05? Significa que 5 de cada 100 veces, 5 de cada 100 veces, estoy dispuesto a equivocarme. Es decir, si yo repitiera esto 100 veces, 5 de cada 100 me voy a equivocar. Ok, perfecto. Yo puedo manipularlo, manejarlo y decir punto 10, 10 de cada 100, punto 01, 1 de cada 100, punto 001, punto 1 de cada 100. Depende de qué tan estricto quiero ser yo con mi estudio. Lo ideal es de punto 05 para abajo, porque ya punto 10, punto 20, punto 30, imagínense un experimento, un diseño de investigación que se equivoque 30 de cada 100 veces. Pues no se puede confiar en eso porque es demasiado grande el error. Entonces, 5 de cada 100 es aceptable. ¿De qué va a depender? Repito, de la rigurosidad que ustedes quieran poner al estudio. Entonces, más o menos funciona así. Imagínense que yo tengo una escuela privada, una escuela pública, y la escuela privada está trabajando con un nuevo método para enseñanza de las matemáticas que me gustó. Y mi pregunta es, yo, mi escuela pública, si voy a aplicar ese método que está utilizando la escuela privada. ¿Ok? Bueno, como obviamente aplicar un nuevo método y a la mejor tecnología y demás, invierte uno dinero, pues uno tiene que estar completamente seguro de que está funcionando. Entonces, primero tiene que hacer una prueba, un diseño de investigación en el cual compare el nuevo método que está llevando la escuela privada contra el método que yo llevo en mi escuela pública. ¿Ok? Es decir, quiero ver si hay una diferencia significativa entre los dos métodos. Hago el estudio, yo acepto mi error de 0,05 y me resulta que la probabilidad de que sea cierto que el nuevo método funciona es 4 de cada 100. Supongamos eso, que 4 de cada 100 veces estaría mal el resultado del nuevo método. Bueno, comparo con mis 5 de cada 100 que yo tengo y me doy cuenta que 4 es más pequeño que 5. Yo estaba dispuesto a aceptar hasta 5 veces, pero el diseño que yo hice me dijo que solamente necesito 4. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que está debajo de mi nivel de error y por lo tanto puedo decir con toda confianza de que el nuevo método de estudio sí funciona y que hay una diferencia significativa con respecto al método que ocupo. Por otro lado, ahora la probabilidad de que no funcionara el otro método es 6 de cada 100. Entonces 6 está por arriba de mi 5, está uno arriba de lo que yo acepto como válido para equivocarme. Por lo tanto, no puedo aceptar esa hipótesis y no puedo concluir nada. Por lo tanto, no puedo invertir el dinero en tener el nuevo método en mi escuela.
No sé si lo dejé claro, pero lo que sí estoy diciendo es, si está debajo de 5, es válido. Si está arriba de 5, no lo es. Y eso lo vamos a hacer cuando veamos los análisis más completos. Pero otra vez, ¿cuál es la idea básica de este primer error? Es ver diferencias donde no las había. ¿Ok? Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta este momento. ¿Qué pasa con el error de tipo 2? El error de tipo 2 es complementario al error de tipo 1 en el siguiente sentido. Coloquialmente sería no ver diferencias donde sí las hay. Entonces, repito rápidamente. El error de tipo 1 es ver diferencias donde no las había. El error de tipo 2 es no ver diferencias donde sí las hay. Si nosotros volvemos a nuestra analogía de la parte criminal, sería el hecho, por ejemplo, de dejar libre a alguien culpable. ¿Por qué? Porque es culpable, pero no vemos la evidencia. Entonces lo dejamos libre. Es no ver diferencias donde sí las hay. ¿Ok? Entonces, en ese caso, la H0 que nosotros tenemos es una H0 que es falsa. ¿Qué significa una H0 falsa? Quiere decir que sí hay diferencias. Recuerden, H0 ¿qué dice? No hay diferencias. Que eso sea falso es sí hay diferencias. ¿Sale? Entonces, si nosotros no vemos que tenemos H0 falsa y no la rechazamos, que eso se le llama fallar en rechazar una H0, es la frase que tenemos que empezar a revisar como un vocabulario que tenemos que tener nosotros, es fallo en rechazar. Entonces, ese fallo en rechazar me va a llevar a no ver las diferencias que sí existían. Y a ese error se le conoce como error de tipo 2. Les repito, una de las cosas importantes aquí es coloquialmente cómo lo podemos establecer. El error de tipo 1, no, ver diferencias donde no hay. Y el error de tipo 2 es no ver diferencias donde sí las hay. ¿Sale? Beta va a estar muy relacionado con lo que se conoce como potencia estadística, que también lo vamos a analizar más adelante. La potencia estadística es la capacidad que tiene un estudio de rechazar correctamente hipótesis nulas falsas. ¿Sale? Esa es nuestra potencia estadística. ¿Qué tan bueno es nuestro estudio para saber diferenciar estas diferencias significativas? ¿Ok? Entonces eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero este riesgo es muy importante porque ese lo tenemos que también introducir en JASP cuando nos pregunta, ¿cuál es el nivel de confianza? Bueno, el nivel de confianza es 100 menos alfa. Entonces, si nosotros tenemos que alfa vale 0.05, entonces lo que vamos a tener es que nuestro nivel de confianza en el resultado es 95%. Si nosotros tenemos 0.01, nuestro nivel de confianza es 99%. Entonces, entre más grande sea nuestro nivel de confianza de que lo que yo estoy observando es correcto, pues mejor para nosotros, mejor para el estudio. ¿Ok? Entonces, este punto número 3 es complejo. Lo vamos a seguir revisando, lo vamos a seguir explorando dentro de nuestras diapositivas, pero una de las cosas que sí quiero que vean con respecto a esto es que no es trivial. O sea, no puede salir simplemente de una definición trivial. Entonces, lo que vamos a ver en las siguientes sesiones es cómo lo establecemos. Bueno, esto ya los platiqué un poquito, esto nada más hay que revisarlo. Ahí está lo de la potencia, lo vamos a volver a retomar un poco en la siguiente sesión. Y esto nos va a llevar al paso número 4, que va a ser definir qué estadístico, qué análisis de datos yo hago para que obtenga resultados importantes. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quería mostrarles el día de hoy. Los errores tipo 1, tipo 2. Les voy a subir unos videos acerca de esto, algunas imágenes, infografías para que ustedes vean ejemplos de los errores tipo 1, tipo 2 y que tengan un material para poderlo contrastar.